Nuestra primera propuesta esta noche es entrar en el mundo de los sueños. Tú, yo, Dean, Jesse, Chris, se ha metido en la cabeza de todos nosotros. Tenemos que acabar con esto. ¿Cómo? No te duermas. Llevo 3 días sin dormir. Cada vez queda menos tiempo. A las 70 horas el insomnio empieza a tener microsueños. Sueñas sin darte cuenta, incluso estando despierto. Oh, Dios. No, solo yo. Es un fragmento de una famosa película que hablaba del mundo de los sueños, Pesadilla en Elm Street. Y ahí es donde queremos acompañaros, al tiempo de los sueños y sus habitantes. Será un completo estudio de ese universo desconocido en el que entramos cada noche. Y habrá más, nuevos e inquietantes misterios que se acercarán al espacio en blanco. Estos son los temas que te esperan hoy, y si quieres un consejo, no te duermas. Esos son los temas que os hemos preparado en parte. 900-137-137 nuestro teléfono por si queréis intervenir. Y solo nos queda ir creo que a Castilla-La Mancha, a saludar a nuestro primer invitado, Jesús Ortega. Buenas noches, don Jesús. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cuánto tiempo? ¿Verdad que sí? ¿Dónde estás? Sí. Pues ahora estoy por casa, por mi pueblo, por Villarrobledo, en la provincia de Albacete. Y desde aquí conectamos para el espacio en blanco. Castilla-La Mancha. Aparte que estás aquí al lado con ese sonido tan limpio. Me alegra, hombre. Se tiene que notar que desde aquí también se graba radio en la medida de nuestras posibilidades. Se graba y se hace radio también. Déjame que te presente. Periodista, compañero, colabora en un montón de programas y de medios escritos, director del Dragón Invisible. Se llama así el programa, ¿verdad? Sí. Además, hace poquito cumplíamos los 200 programas y ahí estuviste participando y dándonos un abrazo. Uno de los mejores programas de radio que se hacen de estos temas en nuestro país y un experto investigador, aunque a veces un poco incrédulo, digo yo, ¿no? Sí, además hoy yo creo que se va a notar especialmente porque este viaje que vamos a hacer en los primeros minutos del espacio en blanco nos va a llevar a esa fina línea que bueno, pues marcaría un poco la diferencia entre lo que se puede explicar por el mundo de la mente, el mundo de los sueños, y aquello que en un momento dado nos puede hacer dudar, bueno, con auténticas experiencias extrañas y paranormales. Sí, señor. Y avisamos, aquí no nos gusta dar miedo, pero a veces los temas que tratamos, el de esta noche, da mucho miedo. 2 y 13, sí. 1 y 13, ¿verdad que sí, Jesús? Luego, tú has vivido algo así, luego nos lo vas a contar. Uh-huh. Y yo si quieres te cuento parte del mío, porque también, no sé si desgraciadamente también lo he tenido. 2 y 13, perfecto. 1 y 13 en las Islas Canarias. Nos vamos con esa primera introducción a este mundo de los sueños. Ya veréis qué increíble. Esta noche os invitamos a entrar en el mundo de los sueños. ¿Hola? ¿No hay nadie? ¿Hola? Como vuelvas a dormirte, te echan. Lo siento. Anoche tuve otra pesadilla. Ya no sé qué es real y qué no. ¿A alguien más le está pasando esto? En todas mis pesadillas aparece el mismo hombre. Esta es su firma, ¿no? Freddy. Dios mío, tú también lo has visto. ¿Quién eres? ¿Te acuerdas de mí? Los sueños y su mundo. Conozcamos algo más de todo ello. Los sueños y su extraño mundo, ¿verdad, Jesús? Sí, joder, me he asustado hasta yo con la intro, y eso que estoy aquí con la luz encendida y todo. Pues fíjate si la tuvieras apagada y estuvieras en la camita, el miedo que podías tener. Y prepárate. Pasamos mucho tiempo en una parte de nuestra vida durmiendo, ¿verdad? 1/3 de nuestra vida, dicen. Efectivamente, sí. Es cierto que ahora, bueno, pues con los nuevos ritmos de vida, con las nuevas tecnologías, tanta pantalla, pues se han alterado un poco nuestros ritmos de sueño y hemos ido adaptando, quizás rebajando un poco las horas que deberíamos pasar durmiendo, porque, bueno, el hecho de dormir poquito
como a veces hacemos, puede tener consecuencias como las que hemos escuchado en esa intro y como las que vamos a analizar. Pero es que, como bien dices, ¿no? Pasamos mucha parte de nuestra vida, muchísimas horas durmiendo. Es necesario para, bueno, pues para mantener la salud, para mantener la energía, para rendir, para no morir, entre otras cosas. Y lo cierto es que cuando nos rendimos de alguna forma a ese mundo onírico, cuando caemos en los brazos de Morfeo, nos exponemos a un mundo en el que no tenemos el control, en el que por norma general todo va bien, todos los ciclos se cumplen correctamente, pero en el que de vez en cuando pues hay fallos de sistema, hay trastornos en ese sueño que pueden generar cosas bastante pues angustiosas y terroríficas a veces. Como las que vamos a escuchar esta noche. Un mundo que hasta hace muy poco era bastante desconocido, ahora se están haciendo más estudios y sobre todo lo curioso es que ocurre en nuestra intimidad, ¿verdad? Efectivamente, ahí sí que no hay trampa ni cartón, a pesar de que hay, bueno, experiencias oníricas de algunos onironautas, así se llaman, que dicen ser capaces de viajar en sueños y casi pues de quedar y de vivir sueños con otras personas en ese extraño mundo. Lo cierto es que, como bien dices, por norma general es un mundo al que nos enfrentamos solos y que, como decía, de alguna forma perdemos el control. Es cierto que sigue siendo un completo enigma para la ciencia. De hecho, bueno, pues para preparar este programa leí algunos artículos, algunos de los más recientes precisamente hablan de la posibilidad de morir precisamente por no dormir y expone todas las dudas que se generan con respecto a este mundo. Un mundo que se empezó a investigar hace relativamente poco, porque a pesar de su importancia, a pesar de incluso desde la más remota antigüedad, por ejemplo en Grecia, ¿no? Existir los Asclepeion, esos templos del sueño para curar determinadas dolencias físicas y mentales, es decir, ya desde antiguo sabemos la importancia de dormir y descansar y entregarnos a ese mundo, pero realmente hasta mediados del siglo XX, por ejemplo, con la figura del psicólogo de la Universidad de Chicago, Eugene Aserinsky, que utilizó a su hijo de 8 años para investigar por la falta de presupuestos y porque la comunidad académica no lo apoyaba, porque en aquel entonces todavía se pensaba que cuando nos dormíamos el cerebro de alguna forma desconectaba y volvía a conectar cuando despertábamos. Y sin embargo, como digo, Eugene Aserinsky lo que hizo fue demostrar que no, que hay bastantes fases, ahora si queréis las repasamos, hay bastantes fases complejas en las que, bueno, en cada una de esas diferentes fases del sueño podemos vivir diferentes trastornos. Pero como digo, esto mediados del siglo XX, no hace tanto en la historia. Hace 2 días. Gracias a ti tenemos el testimonio de muchas personas que han tenido experiencias y si te parece vamos escuchando alguna, ¿verdad? Genial, sí. Vamos con la primera. Yo sí que es cierto que pues soy de soñar, sueño muchísimo, sí. Sueño en alto también. De niña era sonámbula, pero es que lo curioso de cuando yo, por ejemplo, sueño en alto, que eso a día de hoy pues me sigue sucediendo, el sonambulismo, gracias a Dios, que yo sepa no, pero sí que es cierto que tanto cuando de niña era sonámbula como ahora cuando sueño en alto, no suelo recordar nunca lo que sueño. Ahí estaban algunas de las cosas que ocurren y esta misma persona nos seguía contando algo más y luego te dejo que nos cuentes las fases, Jesús. A mí me gustaría decir que a día de hoy no sé si esto que te voy a contar fue un sueño vívido o una experiencia paranormal. Lo más seguro yo creo que fuera lo primero. Ya veréis lo que nos cuenta dentro un momentito esta persona, ¿qué la has llamado tú? Fases del sueño que se hayan estudiado, fase REM, movimiento rápido de los ojos, ¿qué fases son? Pues hay diferentes catalogaciones, pero para entendernos yo creo que quizá la más gráfica sea dividirlo de alguna forma en 5 fases que, como digo, pues se empezaron a conocer a partir de las investigaciones de Aserinsky en el año 1951. Digamos que al poquito de conciliar el sueño entramos en una fase que, bueno, pues se ha denominado o podemos denominar fase 1, ¿no? En esta fase el cerebro todavía está muy activo, produce ondas cerebrales de alta frecuencia, que son conocidas, entiendo que ya verás como por casi todos los oyentes, esas ondas alfa de las que hemos oído hablar muchas veces, y durante esta fase, durante la primera fase del sueño, pues la gente puede experimentar 2 tipos de alucinaciones que luego desarrollaremos, como son las hipnagógicas, que ocurre cuando se está cogiendo ese sueño, y las hipnopómpicas, que ocurren precisamente cuando estamos despertando.
Después iríamos a la fase 2, todavía el cerebro se encuentra lejos de la calma y bueno, pues sigue produciendo diferentes ráfagas de gran actividad que son conocidas como usos. Esta fase duraría unos 20 minutos y fíjate porque se asocia con algo que ya comentaba Kela Carrasco en el audio, y es aquello de decir cosas entre dientes o incluso pues hablar, ¿no?, mientras estamos ya prácticamente dormidos. Iríamos a la fase 3, donde nuestro cerebro y nuestro cuerpo ya empiezan a encontrarse muy muy relajados, y tras aproximadamente otros 20 minutos entramos ya en esa famosa fase, en la fase más profunda del sueño. Es la fase 4, esa fase REM, donde ya se producen pues ondas cerebrales muy lentas, que serían las ondas delta, y aquí la actividad cerebral es mínima y el cuerpo está completamente relajado. Decía que esta era la fase 4, ahora sí que vamos a ese movimiento rápido de los ojos, como lo traduciríamos en España, o fase REM, donde de nuevo, y para sorpresa de los investigadores en su momento y casi a día de hoy, pues de repente resulta que el cerebro, después de esa relajación constante, empieza a recuperar la actividad, y realmente la actividad o las ondas cerebrales que se muestran en los encefalogramas demuestran que la actividad es prácticamente la misma que cuando estamos despiertos, con una salvedad, que nuestro cuerpo está completamente relajado, las funciones motoras están anuladas. ¿Por qué? Porque si no, seríamos capaces en sueños de reproducir esas actividades con las que estamos soñando y que provocan la actividad y las ondas cerebrales, y bueno, pues generar algún tipo de o provocarnos algún tipo de accidente o cualquier cosa del estilo. De hecho, el sonambulismo, que también lo mencionaba Kela, de alguna forma es eso, ¿no? Esa disonancia entre, bueno, el cuerpo no anula bien las funciones motoras y podemos despertar en esa fase, bueno, pues con los peligros que conlleva, ¿no? Estas son las fases. Os ponemos un nuevo testimonio de Sandra. Ya veréis lo que nos cuenta. Recuerdo que fue una época en la que tuve bastantes sueños complicados, pero ninguno creo que fue tan real como este. Y por último, una más de José Manuel, que nos cuenta algo de lo que a él le ocurre en el mundo de los sueños cuando se va a dormir. Y bueno, pues en un momento dado, cuando yo creía que me había despertado, digo que creía porque, bueno, yo no sé, yo pienso que todo esto en realidad es tiene mucho que ver con el sueño, ¿no? Que está uno todavía que no se ha acabado de despertar. Por eso digo que creía que me había despertado. Yo tenía toda la sensación de que me había despertado, pero no me podía mover. Es más, yo veía la habitación, escuchaba a mi madre y a mis hermanas en el salón, pues yo tenía la puerta, yo me eché la siesta y cerré la puerta de la habitación, ¿no? Uh-huh. Y en el salón, que es donde tenemos una televisión, pues estaba mi familia, ¿no? Y yo les escuchaba a ellos, yo veía la habitación, y yo lo que creía en el primer momento, la verdad que la sensación es desagradabilísima y terrible, porque yo lo que pensaba es que me había quedado tetrapléjico. Yo lo primero que pensé es que me había pasado algo en la cabeza y que me había quedado tetrapléjico porque no me podía mover. Y hacía el esfuerzo de moverme o de gritar para pedir auxilio, ¿no?, a mi familia, y no podía, ni me salía la voz ni podía moverme. Este es uno de los fenómenos que ocurre en el mundo de los sueños que dentro de un momentito, si te parece, Jesús, vamos a analizar. Permíteme que demos un pasito más para seguir aportando datos al tema, ¿te parece? Perfecto. 12:24, 1:24 en las Islas Canarias. Hay más cosas que queremos contar. Entramos en un mundo nebuloso, el del sueño. Todo eso que ocurre cuando nos metemos en la cama a descansar. En muchos casos se han detectado alteraciones en el ritmo del sueño asociado a otros factores. Recabamos la opinión del doctor Reyes Haro Valencia, de la Clínica del Sueño UNAM en México. Las parasomnias son cosas raras que hacemos dormidos, que normalmente la mayoría de la gente no hace o que solemos hacer despiertos. Hablar dormidos, rechinar los dientes, orinarse dormidos, gritar, como lo mencionas, sacudirse violentamente sin que esto necesariamente sea una forma de epilepsia. Claro. Sentir que se sube el muerto, sentir que hay algo en la habitación. Sí. Todas estas son parasomnias que están asociadas a cada una de las etapas de sueño. Entonces las parasomnias son más frecuentes de lo que creemos y, como bien lo señalas, como tienen
componentes extraños, lo primero que piensan las personas es que si rechinan los dientes, que hay parásitos intestinales, cosa que ya se demostró no tiene que ver. Si hablan dormidos, el temor de que vayan a decir lo que no quieren decir despiertos. Si se orinan, en el caso de los niños, pues que son mañosos, que son flojos por no levantarse, por no quererse levantar al baño. El caso del sonambulismo o los terrores nocturnos, en donde el niño tiene una conducta defensiva, también sienten ahí pues que tuvo que ver con algo, con pesadillas, con algo que el niño vio, con algo sobrenatural, y siempre se cree eso. Pero hay otros trastornos como que van acompañados de conductas violentas, ¿no? Conductas intensas, desde incorporarse en la cama, sentarse, ahí mismo en la cama tener sacudidas, golpes, en la pared. La gente que actúa sus sueños con frecuencia están soñando que se defienden de alguna situación peligrosa o que le van a hacer daño a alguien de la familia, y en su afán por defenderles se dañan o dañan a la familia, y ellos no son conscientes de lo que está ocurriendo. En ninguno de estos casos hay conciencia plena de lo que pasa. Es parte del universo en el que entramos cuando dormimos, y en él están las parasomnias. Conozcamos algo más de todo ello. Pero la opinión del doctor Reyes Saro Valencia, un experto en el mundo de los sueños, Jesús. No sé si tienes algo que añadir, te voy a dejar que hables poquito porque tenemos muchos testimonios que queremos poner gracias a ti. ¿Tendrías algo más para añadir de las parasomnias? Realmente no, creo que lo ha explicado muy sintético, muy bien, ha citado la mayoría de ellas, y ahora precisamente pues conforme vayamos escuchando esos audios y esos testimonios, pues profundizamos en algunas características de algunos de estos trastornos o parasomnias que citaba el doctor Reyes Saro. Perfecto, rechinar de dientes, sacudirse, sentir que hay algo en la habitación, hablar dormidos, o ver, como nos decía un oyente ahora, pies debajo de una cortina. Kela vuelve a contarnos alguna de las cosas que vive, ya veréis. Yo estaba durmiendo con mi hija al lado en cama, en mi dormitorio, y bueno, pues estaba de lado, así como durmiendo en posición fetal, y de repente noto, me despierta, digamos, la presión de un beso en la mejilla y un aire pues como muy frío. Abro los ojos y veo pues como unas manos gruesas salir como de una especie de nebulosa, como semitransparente, que se eleva poco a poco. Entonces automáticamente me incorporo, incluso yo recuerdo que agudizo así la vista, en plan, ¿qué estoy viendo? Yo no pude distinguir si esas manos eran manos de hombre o manos de mujer, a pesar pues eso de parecer fuertes, ¿no? Y entonces eso, la nebulosa se elevaba hasta el techo de la habitación y se desvanece hasta desaparecer en lo que es el techo. Esta es la parte más, digamos, suave de experiencias, beso, aunque llega el aire frío, las manos, pero hay más que nos cuenta Kela, escuchemos. Yo a continuación sentí como una sensación de paz y como de bienestar, pues a continuación digamos que me dejé caer en la cama y me volví a dormir al momento. No sentí miedo en ningún momento, sentí miedo, ni tampoco tuve la sensación de que fuera una pesadilla, ¿no? Refiriéndonos a que quizás lo soñé, no es que lo viviera. Lo que sí es que a la mañana siguiente pues recordaba todo tal cual, y a día de hoy lo recuerdo tal cual sucedió. La parte amable, como decía, ¿verdad, Jesús? De este asunto de los sueños. Sí, realmente, no solo por lo que vamos a escuchar a continuación, sino porque, bueno, en este caso en concreto que nos cuenta Kela, pues muy probablemente estemos pues ante una de esas alucinaciones que después vamos a comentar, porque vemos que ni siquiera la experiencia como tal tiene un sentido marcado, es algo completamente aleatorio que encaja perfectamente en lo estudiado por la psicología, que se pueden ver pues formas geométricas, se pueden ver rostros, se pueden ver partes del cuerpo en un momento determinado sin demasiado sentido, y como dices, ¿no? Todo queda un poco todavía en ese estado en el que, bueno, pues el testigo no sufre terror o miedo, simplemente desconcierto. Sabemos que intuimos que muchos de nuestros oyentes han vivido experiencias similares cuando hemos hecho programas hablando del hombre sombra o el hombre de negro, con Miguel Pedrero, precisamente compañero nuestro. Había multitud de casos, si queréis contarnos alguno, 900 137 137. Y Kela sigue contándonos algo.
No, y además que yo la parálisis del sueño la he sufrido en alguna ocasión, y en esa ocasión no, porque yo sentí esa presión del beso, como pues cuando alguien se acerca a darte un beso, ese aire frío justo después, que es lo que me despierta, la presión y el aire frío, muy frío, y yo siento que me incorporo y observo esa nebulosa y esas manos que se elevan y se desvanecen en el techo blanco de la habitación. Como decimos, esta es la parte amable del sueño. Lo que nos decía este oyente, comenzó todo en mi dormitorio. Recuerdo desde mi cama ver cómo asomaban unos zapatos bajo la cortina. Estaba inmóvil, muerto de miedo. No podía reaccionar y emitía gemidos. Una experiencia muy fuerte. No había oído esto de zapatos debajo de la cortina. Déjame, Jesús, que termine Clara de contarnos su experiencia. ¿Te parece? Perfecto. A ver, yo no puedo creer en fantasmas, ¿no? Porque no hay nada que diga que existe la vida más allá, ¿no? Entonces, lo que pienso que que tuvo que ser un sueño muy vívido, porque yo lo sentía el tacto. Sentía el tacto. Ya me está viendo montones de preguntas, Jesús, sobre todo yo, pero no te las voy a hacer, vamos a ir dejándolas, porque hay una batería increíble que nos has dado de testimonios que queremos que nos cuenten e ir avanzando un poco más en este camino hacia el mundo de los sueños. 2:32, 1:32 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Investiguemos otro aspecto más que se concita en el mundo de los sueños: las alucinaciones. Las alucinaciones son percepciones que las personas sienten como reales, pero no se corresponden a ningún estímulo externo que esté en el momento y lugar en el que acontecen. Dentro de ellas existen dos tipos de alucinaciones que están relacionadas con el sueño. Alucinación hipnagógica se da justo antes de que comience el sueño, es decir, en el paso de la vigilia al sueño. Alucinación hipnopómpica. Esta ocurre a la inversa, es decir, cuando nos estamos despertando, en el paso del sueño a la vigilia. Estas alucinaciones son interesantes porque son frecuentes en la infancia y adolescencia, y menos en la edad adulta. Son la causa de muchas experiencias paranormales que relatan las personas y que han ocurrido en ese momento entre el sueño y el despertar. Conozcamos algo más de ellas. Ahí está esa definición de las alucinaciones. Lo habías avanzado un poquito. Hipnagógicas e hipnopómpicas, pero alucinaciones. Sin embargo, Jesús, cuando se viven tan reales, ¿verdad? Claro, es que es una de sus principales características y es lo que en algunas ocasiones, fíjate, pues llega a poner complicado a determinados investigadores o incluso a los propios protagonistas de estas experiencias determinar si lo que han visto es producto de un sueño, porque es que, claro, no se parece en nada al sueño. Digamos que el sueño habitual, ¿no? el que nosotros conocemos, tenemos experiencias más fantásticas y surrealistas, pero nuestra mente las acepta porque están rodeadas pues de una conciencia onírica y no existe como tal una conciencia crítica. Pero es que, sin embargo, cuando tenemos esta clase de alucinaciones o de experiencias como la parálisis del sueño con este tipo de alucinaciones acompañando, son tan reales, la vivimos de una manera tan angustiosa que, como puedes comprobar, ¿no? Y lo estamos escuchando, marcan a la persona para siempre. Un sueño cualquiera lo podemos olvidar de un día para otro, sin embargo estas experiencias no se olvidan. Eso es. No se olvidan fácilmente. Tenemos una nueva oyente que nos da algunos testimonios que, si te parece, con tu permiso, vamos a escuchar. Carmen, ¿te parece? Claro. Perfecto, claro. Vamos con ello. Y estaba dormida, perfectamente dormida, pero notaba que había alguien en la habitación. Aquello que duermes, pero que notas la presencia que hay algo más allí. Entonces abres los ojos y te encuentras aquello. Yo solo sé que cuando me desperté, con un miedo, con muchísimo miedo, a las 3 de la mañana. Que es cuando las cosas se empiezan a poner complicadas, ¿eh, Jesús? Sí, esa hora maldita que se repite en muchos testimonios y no solo de esta clase de experiencias. Escuchemos algo más que nos cuenta Carmen. Pues al abrir los ojos vi que había el gris mirándome y me senté en la cama. Y al sentarme vi que había uno enfrente y que a mi izquierda habían dos. Y bueno, me enfrenté con el que había delante.
Y le dije eso, pero no se atreverá a tocar mi cuerpo. Y en ese momento me giré y vi que mi cuerpo seguía dormido y que yo estaba en astral. Y ese gris se enfadó de alguna manera, se caminó hacia la derecha, hacia la izquierda, luego volvió hacia el centro, emitió un gruñido y las 3 figuras vibraron como si fueran hologramas y desaparecieron. Entonces yo en ese momento me desperté, abrí los ojos y bueno, muchísimo miedo. Apuntamos un detalle que ha dicho que veía un gris. Déjame que termine de relatar su experiencia y luego te pregunto. Durante muchos años me he despertado a las 3 de la mañana. Y es curioso porque te despiertas y miras de dónde estoy hoy, las 3:00. Como si me hubiera quedado algo marcado. Gris, ¿qué tiene que ver esto? Incluso ya se pueden aparecer extraterrestres en yo no me gustaría llamarlos sueños, en este tipo de experiencias. Pues sí, de hecho, como digo, ¿no? A veces está la dificultad de calibrar, pues si esto es únicamente producto de los sueños o puede haber algo más exógeno, más externo, ¿no? a la experiencia. Y haces bien, a mí tampoco me gusta llamarlo exactamente sueños. Hay investigadores que casi los han considerado como un estado alterado de conciencia diferente a los que conocemos. Y como bien dices, también podemos ver o podemos incorporar la figura del extraterrestre y del abducido. En cierto modo, pues por culpa, iba a decir gracias, ¿no? Pero realmente por culpa de un libro muy concreto. A partir de aquel salieron otros cuantos, pero el libro en concreto lo conocéis, ¿no? Lo conoces y lo conocen, yo estoy convencido, casi todos los oyentes de Espacio en Blanco, como es Communion de Whitley Strieber. Y es que este libro, bueno, pues con esa portada del gris clásico que hoy ya asociamos al típico alien, lo cierto es que condicionó y generó muchísimas pesadillas en la época. Generó pesadillas, generó testimonios de personas que de repente recordaban haber sido abducidas. No sabemos bien pues si precisamente fruto de algo realmente extraño o fruto de una alucinación muy vívida de este tipo. Pero al igual que sucedió con el pánico satánico unos cuantos años después, esta portada, este relato de Strieber condicionó, ¿no? Y generó una especie de fiebre de decenas, centenas, miles de personas que afirmaban haber tenido sueños o experiencias con esta clase de grises. Por lo tanto, no es descabellado encontrárselo a día de hoy en esta clase de alucinaciones o de malos sueños. Multitud de amigos de todas las partes del mundo mandándote saludos, muchos en España, desde Pupel de dice el paralelo 42,5 al sur de Chile, escuchando a la luz de las velas, dicen Carmela, Rocío y Andrés. Desde la República Dominicana también nos escuchan, desde Perú, Indira Estrella, escuchando a las 7 p.m, dice, desde el norte de África, en Tánger, desde Buenos Aires, Marcelo, multitud de personas escuchando ya. Y si habéis tenido alguna experiencia, 900, 137, 137. No sé si, Jesús, esto tiene mucho que ver con los súcubos e íncubos, y si tiene algo que ver con el espiritismo, toda esta serie de aparentes alucinaciones. Pues sí, efectivamente. Fíjate que si nos remontamos siglos atrás y nos vamos pues a la Edad Media, donde pues obviamente, ¿no? Al igual que hoy, lo comentábamos hace unos segundos, es posible que nos encontremos a aliens y al clásico gris en estas experiencias porque ya los hemos incorporado a la cultura popular, al imaginario colectivo. En la Edad Media no eran grises, no eran aliens, sino que eran demonios y en ocasiones más benignas ángeles, pero sobre todo demonios. Y además hay una curiosidad porque claro, estas figuras, los íncubos y los súcubos, están asociados sobre todo pues digamos a la presión en el pecho e incluso a la sensación de estar manteniendo relaciones sexuales en esa experiencia. Y es que durante la fase del sueño que se produce o que se puede producir esta parálisis del sueño aislada, que sería la fase REM, ¿no? Dentro de la fase REM, lo que hay es, por ejemplo, una marcada excitación sexual tanto en hombres como en mujeres. Entonces se mezclan un poco esos factores y podemos comprender por qué de algún modo pues esos íncubos y súcubos estaban asociados precisamente a pesadillas casi de violación, ¿no? Porque se mezclan un poco esos condicionantes. Vale, y en cuanto al espiritismo.
Pues precisamente el que acuñó el concepto del que hemos hablado, de alucinación hipnopómpica, fue alguien, pues como todos en aquel final del siglo XIX, comienzos del siglo XX, apasionado por el espiritismo, y que de alguna manera fue extraño, ¿no? Porque a la vez que investigaba sucesos de visión de fantasma o de contactos con espíritus, también investigaba, por otro lado, fue uno de los miembros fundadores de la Society for Psychical Research, y también investigaba esto de las hipnopómpicas. Y él consideraba en su momento que el mundo de los sueños, pues era una especie de umbral en el que podemos ser capaces de pasar al otro lado y contactar con esos espíritus descarnados que ya están en otras dimensiones. Pero a la vez también, ojo, con ese punto escéptico para la época, pues comprobando que efectivamente muchas apariciones o sucesos que se describían como fantasmales, pues podrían ser explicados por esta clase de experiencias. Vale, pero apuntamos que el sueño a lo mejor puede ser un umbral hacia otras dimensiones. 2:43, 1:43 en las Islas Canarias. Damos un paso más y preparaos quien llega ahora. Seguimos con más misterios dentro del mundo de los sueños. Aparece ahora el hombre del sombrero. Recogemos la información del canal del Carmen Artesanal. Muchas personas aseguran haber sido testigos del hombre del sombrero, descrito como una especie de silueta humana con una capa larga negra y un sombrero de gaucho con borde plano. Algunas personas han informado que lleva un reloj de oro que colgaba de su costado y unos rasgos faciales que se asemejan a una niebla oscura, ojos rojos o de color negro sólido. Al parecer, el hombre del sombrero se alimenta de la energía de nuestros miedos, que incluso han llevado a la muerte a muchas de sus víctimas. Muchos de los encuentros ocurren cuando las víctimas se encuentran en un estado alterado distinto, como el sueño. El hombre del sombrero, un inquietante visitante de algunos de nuestros sueños. El que faltaba, Jesús, el hombre del sombrero o el hombre de negro. No te voy a dejar hablar mucho, tenemos muchos, luego sí, okay. Luego vas a hablar. Luego se enfadan los oyentes cuando digo que no dejas hablar, porque tenemos un montón de cortes que quiero escuchar, de personas que lo han vivido, y luego te pregunto porque tú también lo has vivido. Sandra, comienza a contarnos algo que tiene que ver con este hombre. Pues estaba dormida y fue como un abrir los ojos y ver la habitación tal como era, con todo exactamente en su sitio, el armario, cajonera, mesilla, todo en su sitio, todo igual que cuando te despiertas, solo que había un hombre en medio de la habitación y me estaba mirando. Pero yo no le veía la cara, pero sabía que me estaba mirando a los ojos. A ver, yo le veía la silueta, porque era todo negro, pero la sensación era como si yo le viese, como si llevase un traje negro entero, el sombrero, que se veía la silueta perfectamente, un sombrero negro, y la cara también estaba completamente en negro. Yo no le veía ni las facciones, ni los ojos, ni nada, pero la sensación, sabía que me estaba mirando directamente a los ojos y estaba quieto. Miles de personas en todo, yo diría cientos de miles en todo el mundo, miles en España, tienen este tipo de visión. Déjame que nos siga contando un poco más y luego te pregunto a ti. Como ver una persona real, estaba ahí de pie, entero, no le veía los detalles, era toda una silueta negra, pero yo le veía entero, estaba delante de mí, un poquito separado, estaría como a 1 metro o así, y yo lo que sentía era que me estaba mirando a la cara. No me dijo absolutamente nada, pero tenía un miedo en el cuerpo, como veo que con ningún otro sueño o pesadilla he podido tener. Me dio muchísimo miedo. Estaba completamente paralizada y lo vi ahí, quieto, mirándome. No me dijo nada, no se movió, no movió los brazos, no hizo gestos de nada. Simplemente era un pánico paralizador. Y ya lo siguiente que recuerdo fue como hacer un parpadeo y ya no estaba. Ni lo vi irse, ni se difuminó. Directamente cerré los ojos y cuando los abrí ya no estaba. Una característica de la gente que ha vivido este tipo de experiencias es el terror que sienten. Sandra termina contándonos la experiencia. Nada, lo único que sí recuerdo es que cuando, no sé, pasaría un tiempo, o me volvía a dormir o estaba
no sé, que cuando me desperté del todo y fui consciente, me desperté ya llorando. Tenía la almohada mojada y todo de haber llorado. Te mandan saludos desde Sydney cuando nos escuchan a las 10 de la mañana. El hombre del sombrero. ¿Por qué sombrero? ¿Por qué de negro? ¿Por qué coincide tantos cientos, miles de personas en este asunto? Bueno, como hemos comentado, de alguna forma este tipo de alucinaciones visuales que acompañan en determinadas ocasiones a la parálisis del sueño cuando la hay, en el caso de Sandra efectivamente es así, están marcadas por determinados patrones culturales. Es decir, antes decíamos que es muy común ver rostros que no somos capaces de reconocer, ver determinadas partes del cuerpo, como las manos o como esos pies que comentaba algún oyente en comentarios. Vamos viendo que se repiten determinados patrones. Entre esos, pues estaría precisamente el de una sombra alta que en ocasiones va acompañada de esa silueta del sombrero y que, bueno, pues se repite igualmente, ¿no?, a lo largo de todo el mundo. Estas sensaciones de terror, estas sensaciones tan vívidas de la experiencia, pues obviamente las hacen terroríficas para quienes las viven y quienes de alguna forma las hemos vivido, y ha generado por tanto interpretaciones de todo tipo. Te puedo dar la que habla de la gente sombra, que además se relacionaría, lo comentabas, ¿no? El compañero Miguel Pedrero ha investigado mucho sobre el tema, se relacionaría con figuras o con seres sobrenaturales venidos de otras dimensiones o de otros planos que incluso se manifiestan estando en vigilia y que de alguna forma también se colarían en nuestros sueños, casi siempre con la intención de hacernos sufrir, ¿no?, de hacernos daño o hacérnoslo pasar mal. O te puedo dar, por ejemplo, una interpretación que a mí me gusta mucho, pero que sería cuestión de contrastar, que es la de el psicólogo Christopher French, especializado precisamente en la investigación de creencias sobrenaturales o paranormales, que nos habla de que precisamente hemos escuchado, ¿no?, Hoy era inevitable, a lo largo de esas intros maravillosas que prepara Rosa a Freddy Krueger, el personaje o el monstruo de nuestras pesadillas más popular, y este psicólogo Christopher French relaciona precisamente el aumento de visiones de Hombre del Sombrero a partir del estreno de la película de Craven en el año 1985. Si esto fuese así y se pudiese, sería cuestión de hacer hemeroteca, intentar rastrear si hay tanta estadística de casos de Hombre de Sombrero previos a la película, puede ser que no los haya o que no sean muchos, y si es verdad que hay un incremento a partir de ella, pero desde luego es un análisis interesante. Vale, déjame que pongamos otro testimonio, José Manuel, y luego me cuentas el tuyo, ¿vale? Genial. Te saludan los miembros de la Brigada Forestal de Melide, futuros bomberos forestales que están escuchando el programa. Saludos para todos ellos, la gente de los hospitales, cuerpos de seguridad, enfermitos que están en los hospitales, para todos los que estáis ahora en directo. Un placer que estéis ahí, un abrazo desde el programa. Vamos con esa experiencia. Que en eso que te digo, que estoy viendo la habitación de día, o sea, no a oscuras ni nada, sino con la ventana entrando el sol y la habitación iluminada. Pues yo veo una sombra que es curioso porque siempre y a día de hoy, cada vez que lo pienso o se lo comento a alguien, tengo la misma sensación, ¿no? Porque yo la identifico yo no le veo los rasgos, yo veo como una sombra, pero la sombra tiene forma de ser humano, de hombre, y no sé por qué la identifico con un señor de unos 50 y tantos años, ¿sabes? En ese momento yo pensaba que había un hombre en la habitación, que yo no le podía ver la cara, pero que tenía eso, unos 50 y tantos años. No sé por qué se me infunde eso a mí en ese momento, ¿no? Y bueno, pues esa presencia está ahí, no hace nada, ¿eh? Casi nada. El hombre del sombrero. Cuéntame tu experiencia, antes de que termine José Manuel de contarnos la suya. Jesús. Pues yo tuve una experiencia de parálisis del sueño, afortunadamente ha sido la única. No hemos hablado de estadísticas, pero vamos, es muy probable que cualquier persona a lo largo de su vida pueda vivir o sufrir, mejor dicho, una de estas parálisis del sueño. Luego al final daremos alguna recomendación. Sí. Pero la mía fue hace tan solo unos años, cuando yo llevaba poquito tiempo viviendo en Madrid, en el nuevo piso, y nunca, insisto, ¿no? Nunca la había vivido, tendría 20 y pocos años. Y recuerdo pues que de repente, como están describiendo prácticamente todos los testigos que nos cuentan su experiencia,
De repente me encuentro consciente en la cama, completamente a oscuras, en mi caso fue de noche, sin poder mover ni un solo músculo, prácticamente pues un poquito los ojos intentando buscar un atisbo de luz. Y yo no tuve alucinación visual, en mi caso tampoco fue táctil, sino que fue simplemente alucinación auditiva, y yo tenía la sensación de que alguien estaba entrando en mi casa y era capaz de escuchar los ruidos y los sonidos claramente a través de la puerta que separaba la habitación del salón en este caso. Insisto que más allá de la alucinación auditiva, que era inquietante, lo verdaderamente angustioso era no poder moverte y no saber cuánto tiempo estaba pasando y estar completamente desconcertado. ¿Y te dio miedo? Sí, lo pasé francamente mal. Después no he vuelto a tener ninguna de este tipo, y sí que es cierto que cuando fui capaz de salir de ella, pues lo analicé en su contexto, ¿no? Lo analicé como era, pues una parálisis del sueño con esa alucinación, pero perfectamente lo podría haber interpretado, si se hubiera repetido en los próximos días o semanas, como casi un fenómeno paranormal o extraño, ¿no? Igual era alguien que te estaba visitando para darte la bienvenida a Madrid. Déjame que pongamos el último testimonio de José Manuel. Y ahí sí me entró pánico, y de hecho me entró tanto miedo que yo, fíjate, yo no soy una persona nada miedosa, pero sin embargo ahí sí me asusté, y me asusté hasta el punto de que cada vez que yo volvía a esa habitación, yo notaba en la habitación que estaba el ambiente raro, y cada vez que incluso que yo tenía que ir al baño y veía la puerta de la habitación y la habitación vacía, pues me entraba un escalofrío, ¿no? Y era una sensación, yo no vi nada más, ni tuve ninguna experiencia más nunca, ni nada más que lo que te he contado, pero esa sensación de eso que me había ocurrido ahí, del pánico que me entró, al yo sentir a esa persona encima como impidiéndome levantarme, yo notaba totalmente notaba la presión. Yo no he tenido nunca jamás ninguna experiencia, ¿no? Estoy contando esto, pero que yo creo que estas dos cosas tienen una explicación científica, vamos. ¿Explicación o quizá no? No te voy a dejar que cuentes más ahora. Vamos a poner una nueva introducción para dar un detalle más de alguna gente que utiliza los sueños, bueno, para extrañas cuestiones. Detrás de esa introducción te pido más detalles. Vayamos a conocer a un extraño pueblo de Asia, los Hmong. Hmong significa pueblo libre y da nombre a una pequeña etnia asiática que vive repartida entre China, Laos, Tailandia y Vietnam. Han venido desarrollando una vida seminómada entre montañas, campos de arroz, maíz y amapolas, de las que extraían opio. Acostumbran a ser polígamos, casarse a una temprana edad y tener muchos hijos, preferiblemente varones. A menudo, el miedo supersticioso a determinados espíritus, la alta mortalidad de su ganado, el agotamiento de los cultivos o la llegada de otras etnias más violentas obligaron a los Hmong a emigrar de un lugar a otro. Sin embargo, el cambio más profundo en su estilo de vida sucedió durante la Guerra de Vietnam. Agentes norteamericanos se infiltraron en las comunidades Hmong de Laos haciéndose pasar por ayuda humanitaria y reclutaron hasta 20.000 miembros de la etnia. El propósito: incorporarlos a un ejército secreto concebido para ejecutar las misiones más arriesgadas. Pero, ¿por qué hablamos de ellos? Desde julio de 1977 hasta los inicios de los años 90, más de 100 ciudadanos procedentes del sudeste asiático y refugiados en Estados Unidos murieron víctimas de un extraño trastorno. Los médicos lo denominaron síndrome de la muerte nocturna inesperada. Lo extraño y enigmático del asunto es que todos los fallecidos eran de la etnia Hmong. Conozcamos algo más de esta extraña historia. En 30 segundos, síndrome de la muerte nocturna. Luego seguimos, si te parece. ¿Tienes un ratito más para estar después de las 3? Sí, sin problema. Síndrome de la muerte nocturna inesperada, o como se llama en otro lugar, síndrome de la muerte por pesadilla. ¿Se puede morir? Bueno, pues se demostró que de alguna forma sí. De hecho, como bien decís en la intro, salvo un caso solo de una mujer, todos fueron hombres. Y fíjate porque, en 1988 el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, en Georgia, pues investigó el asunto, y la conclusión
fue que, aunque algunos estudios habían sugerido que una anomalía estructural en el sistema de conducción cardíaco y el estrés podían ser factores de riesgo para este síndrome, la causa de las muertes en el 88 permanecía desconocida. No tenían ni idea de por qué se producían de esa forma y en esas características. Síndrome de muerte súbita nocturna inesperada. Seguimos dentro de un ratito con todo ello.